En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Francisco Marroquín por esta invitación. Quiero dejar en claro que mis opiniones en nada comprometen a la Universidad Rafael Landívar. Y en segundo lugar, que más que un debate, lo que nos proponemos en este ejercicio de tipo académico es un diálogo que nutra el pensamiento. Cualquier opción, siempre y cuando esté bien sustentada, es bienvenida dentro de este mundo. Yo le propongo, profesor Sabino, que abordemos el tema de su libro de la siguiente manera, en tres partes. Una primera parte, me gustaría que nos hiciera o que nos contara el contexto en el cual se escribió el libro, a quién va dirigido, qué pretende el libro como tal, cómo se divide. En una segunda parte me gustaría que nos refiriéramos exclusivamente al capítulo cuarto, que se me hace bastante interesante. Y en una tercera parte, en la cual creo que vamos a entendernos muy bien, desarrollemos el capítulo quinto del libro. Bueno, muchas gracias a todos. Perfecto, Pablo, me parece muy buena idea hacer este diálogo así. Y yo creo que es bien importante que el lector sepa un poco cómo se escribió este libro. Porque eso lo conversábamos el otro día realmente entre nosotros y cada libro tiene sus características singulares, por decir así. No todos los libros se escriben de la misma manera, en el mismo contexto. A mí algunas personas me decían que viendo los borradores o discutiendo en Caracas, me decían, bueno, que algunas cosas del libro son un poquito como elementales. Y yo les decía que, bueno, miren, realmente yo me propuse escribir todo un libro para demostrar que 2 y 2 son 4. Se parecería como inútil hacer eso por la sencillez de lo que se propone uno presentar. Pero realmente no es inútil porque yo lo escribo en un contexto y en un ambiente, no solo el de Venezuela, pero particularmente influido por Venezuela en esa época, girando el siglo, digamos, en el año 2000, cambiando de un siglo a otro, un contexto donde se critica de una manera a veces muy violenta y muy radical el propio concepto de desarrollo, que me decía un amigo, como también lo puse en una nota al pie en esta segunda edición, que es el mismo concepto en última instancia de progreso que se usaba antes, que ahora por razones de diverso tipo ya no se usa. Pero hay gente que está en contra del progreso, en contra del desarrollo, hay gente que reclama a lo mejor al desarrollo porque hay problemas de contaminación ambiental o de desigualdad o porque hay pobres. La crítica la hace precisamente a lo contrario, diría yo, al proceso de desarrollo. Entonces, un poco para demostrar que hay elementos obvios, importantes, fundamentales que tenemos que recordar, yo decidí hacer una obra que nos mostrara la importancia que tenía el desarrollo para la vida nuestra, para la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo organicé esto? Bueno, en primer lugar hice una presentación, traté de buscar todos los datos que pude de cómo era la vida hace un siglo, para mostrarle a la gente cómo era la vida en 1900 y en 2000, redondeando. Y hay cosas tan evidentes y tan brutales, si se quiere decir, para el entendimiento, como que en el año 1900 a la gente se le morían en promedio 2 de cada 5 de sus hijos, lo cual para nosotros ahora sería, bueno, algo equivalente a una especie de masacre monumental, ¿verdad? Ni en una terrible guerra. Entonces empecé a buscar ese contraste, pasé luego a dar lo que sería, a organizar lo que son las... Bueno, primero a definir desarrollo, ver en qué condiciones se dio históricamente, luego pasé a ver qué son las críticas que se hacen y dentro de las críticas a dedicarle, desarrollar primero lo de la calidad de vida y luego lo de la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente, que es lo que tú, Pablo, me propones. Ahora, una cosa más yo quería decir sobre el ambiente. Yo escribí el libro en un ambiente que pudiéramos llamar muy pesimista, muy depresivo, en esa Venezuela que estaba entrando a desengañarse incluso del mandato de Hugo Chávez.
Y por eso quise hacer un libro optimista, un libro donde mostrara las cosas buenas que se han logrado a través del desarrollo en estos siglos. Hay un libro de William Simon, Simon, que está por aquí, que es que me sirvió mucho para aportar datos de ver cómo estaba la humanidad hace 1500, 100, 50 años. Entonces, es un libro optimista que trata de ser algo sencillo, que no está dedicado a rebatir ninguna teoría económica en especial, ni a desarrollar una teoría económica, aunque por supuesto, tú te sonríes, por supuesto tiene su poquito de picante también. Pero en realidad es un libro que por el lenguaje y la estructura está dedicado para el no economista, para el joven de cualquier carrera universitaria humanista, para un maestro, para un profesional, un ingeniero, un médico. Es decir, es un poco para hacernos recordar, digo yo, que dónde estamos como humanidad. ¿Por qué no nos cuenta un poco las críticas al desarrollo, el capítulo número 2? Es que fíjate, las críticas son críticas, hay críticas de dos tipos, yo diría. Algunas críticas no son críticas al desarrollo, son críticas como las que hace Marx, a cierta forma de desarrollo, al capitalismo, digamos, en términos de Marx. De verdad que es muy difícil ser sincero y criticar el desarrollo de verdad. Porque hay que ser muy hipócrita para decir, yo estoy en contra del desarrollo, toda la tecnología moderna aliena al hombre, como se decía tanto en los años 60 o 70, y estoy aquí cómodamente instalado, con aire acondicionado, bien iluminado, bien comido, vestido con ropas cómodas, toda la gente está en condiciones iguales delante de mí. ¿Y cómo llegamos a ese punto nosotros? ¿Por qué no estamos en un barracón protegiéndonos del viento y de la lluvia y tratando de ver cómo salimos de esa miseria? Bueno, algo se ha logrado, ¿verdad? Entonces, el que critica el desarrollo normalmente te manda su email por internet, te saca su fotografía digital, es decir, utiliza todos los recursos, no tiene pena en utilizar todo eso. Entonces, ese es un tipo de crítica que yo considero hipócrita. Y hay muy pocos que de verdad critican el desarrollo. Entonces viene la otra crítica, Pablo, que a mí me preocupa mucho. Dicen, sí, pero el desarrollo como va orientado va hacia una catástrofe. Vamos a la deforestación total, el carbono, la capa de ozono, es decir, el mundo se está acabando. Prácticamente gocemos de estos últimos días porque ya no queda nada. Eso es la sensación que te da mucha gente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar todo. Es verdad todo eso. Yo tengo una ventaja sobre muchos de los que están acá, que es la edad. Yo ya recuerdo que hace 40 años se decía, mira, analiza las cifras y fríamente tú vas a ver que a fin de siglo el mundo va a ser invivible. Eso decía en los 60 y tantos cuando yo estudiaba. Va a ser imposible, calcula la explosión poblacional, la cantidad limitada de recursos, las escasas cosechas. Va a haber hambrunas monstruosas de decenas de millones de personas. También lo dijo Malthus. Lo dijo Malthus, se viene diciendo, ¿verdad? Eso desde cuándo no se viene diciendo. Entonces yo soy un poco, quizá coincida con mi visión ideológica, pero aunque no coincidiera tanto, yo soy un poco escéptico de las catástrofes para pasado mañana en la tarde. No sé. Porque en muchos procesos sociales, yo trato de decirlo, no sé si si se percibe bien, pero hay muchos procesos sociales que son autorregulados. Eso es una de las grandes maravillas del ser humano. ¿Qué es autorregulado? Bueno, a medida que se hace más escasa una materia prima, el precio sube y la gente trata de no usarla, por decir algo. A medida que hay más superpoblación, por algún misterioso factor, la gente empieza a querer tener menos hijos. A ver, dime. Bueno, pero ahí nos estamos metiendo un poco más en el campo del capítulo número 4 de riqueza, pobreza y desigualdad. Entonces, para abordar ese tema, digamos que el capítulo empieza hablando de el intercambio como tal. Ajá. Pongámosle un poco más de picante. ¿Cuál es el papel del Estado en el intercambio? Bueno, fíjate, ahí hay una cosa que no está en el libro y lamentablemente no puede estar porque pretende ser un libro, como yo te decía, pequeño, digerible. Yo pienso que en la sociedad, y este tema no está muy desarrollado en la ciencia social, lamentablemente habría que trabajar bastante en esto, pero así como un primer enfoque, hay dos órdenes, dos sistemas que coexisten, que cohabitan en una sociedad humana. Está el sistema del Estado,
que es un sistema que tiene que ver con el poder. Que el poder en última instancia es violencia legítima o organizada o capacidad de acción concentrada, etcétera. Y está el nivel que tiene que ver simplemente con los intercambios voluntarios. El intercambio voluntario en el fondo no depende del Estado, puede incluso hacerse contra el Estado o puede hacerse protegido por el Estado. Claro, los resultados son diferentes. Pero el intercambio individual es A y B, dos personas uno tiene lo que el otro quiere, el otro tiene lo que el primero quiere. O de algún modo se ponen de acuerdo y transan de alguna manera, alguna forma de intercambiar, si el intercambio es voluntario. Entonces, el Estado en principio no tendría, esencialmente no tiene ningún papel. Claro, para que el intercambio sea fructífero y productivo, tiene que haber alguien que proteja el intercambio, ¿verdad? Estamos tú y yo pacíficamente intercambiando ideas o objetos o lo que sea, y viene un tercero y nos arrincona, nos roba, nos despoja. Bueno, evidentemente tiene que haber es decir, el poder al final interviene, por supuesto que interviene. Pero entonces yo le doy al Estado básicamente la idea del Estado protector, en este caso del intercambio, de lo que tú me dices. Claro, yo sé que eso puede haber mucha gente que le parezca insuficiente, pero sería la primera idea que le doy. Bueno, eso realmente, recordemos que Locke hablaba de los intercambios que se podían dar en estado de naturaleza, sin necesidad que existiera el Estado en ese momento. Y obviamente, de alguna manera, la racionalidad que hace un individuo al momento de hacer un intercambio o de pertenecer al Estado es que los costos de no respetar o de no pertenecer a este tipo de asociaciones son mayores al de pertenecer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, se crea de alguna manera desde el punto de vista de la elección racional el Estado, ¿no? Claro, porque fíjate, es que ahí hay dos situaciones normalmente. Si yo tengo una situación de intercambio repetido, porque puede pasar lo siguiente: yo sé que te veo a ti, y yo dejo en una colina unas flechas y tú me entregas un poco de lapislázuli, por decir, ¿verdad? Estamos imaginando dos tribus allá. Y yo sé que tú estás ahí enfrente y siempre, yo no te voy a engañar a ti. Voy a tratar de hacer un intercambio honesto, en principio, porque yo sé que tú puedes venir incluso con tus flechas y yo no sé qué puede pasar ahí de malo. Ahora, no es lo mismo un intercambio ocasional. Y en la sociedad moderna, en la sociedad grande, el intercambio es totalmente ocasional. Yo salgo a la calle y la primera persona que veo posiblemente no la vaya a volver a ver en mi vida. Es decir, la puedo engañar y todo eso. ¿Cómo nos protegemos de eso, verdad? Entonces ahí sí viene lo de Locke, lo que tú dices. Bueno, y entonces vayamos un poco más allá. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces del Estado con el mercado? Bueno, ya en una sociedad moderna, ya no hablemos de esa imagen, ¿verdad? Sí, imaginaria, sino de una sociedad moderna. La sociedad, el papel del Estado sería velar por el mercado. ¿Qué significa velar? Significa proteger la integridad de los actores, protegerlo de tal manera de que hay algún sistema de sanción al que despoja de la propiedad, al que hace engaño, al que hace fraude, al que, en fin, tiene que haber alguna instancia no mercado para. Yo creo que en ese sentido me estás llevando a definir un poco la diferencia entre liberalismo y anarquismo, por decir. Para un liberal como yo en general es necesario alguna concentración de poder que permita darle al mercado su mejor desenvolvimiento. Yo pienso que es importante eso, porque si no se pueden crear núcleos de poder no estatales. Es decir, porque por eso yo te estaba diciendo al principio lo de los dos órdenes, porque también eso es espontáneo, también eso está en la naturaleza humana, el de concentrar poder. Y si no hay Estado, puedes imaginar que se cree una banda. Claro. Protoestado, vamos a decir, una horda. Sí, si los beneficios que yo obtengo de otra organización son mayores a los que puedo obtener de esta organización, pues creo mi propio paraestado, ¿no? Y si no hay un Estado, bueno, empiezan los paraestados a luchar entre sí, que es un poco incluso la génesis del Estado. ¿De dónde viene el Estado? Bueno, del más malo de todos esos. Sí, es el más malo, el que se logró imponer a las otras bandas. Ese fue el que dijo, yo soy el rey. Pues era el más duro, el que mataba con... Yo soy el rey, una vez que soy el rey, ahora se va a respetar mi ley. Bueno, pero es horrible desde el punto de vista ético, ¿verdad? Pero sin embargo ganamos, porque el tal la ley de ese tirano
pero es solo ese tirano. Yo le pago a ese tirano su tributo y me quedo en paz. Vayamos un poco más allá. ¿Y cuáles serían, digamos, las responsabilidades del Estado para con las fallas del mercado? Hoy en día sabemos que el mercado tiene una serie de fallas, ¿sí? Yo te diría, mira, en eso que tú me observabas que en el libro no hay prácticamente nada, no se habla nada de ese punto. Mira, yo creo que ahí hay que tomar una actitud racional y no ideológica, mi primera cosa. Mi primera idea sería, bueno, vamos a detectar la falla del mercado. Si está detectada la falla del mercado, ¿qué puede hacer el Estado que realmente sea útil, ¿no? Que no tenga sus propias fallas. El Estado también tiene sus terribles fallas. Entonces, ahí la elección racional es de alguna manera decir, bueno, falla de mercado, falla Estado. Ninguno va a hacer las cosas perfectas en este campo. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Qué sistema podemos resolver? Nos podríamos ir un poco a lo que tú planteabas del capítulo 5, el problema ecológico, todo eso. Bueno, fíjate, el Estado puede promover la protección del medio ambiente. Así en principio podría ser una buena definición, pero hay que ver cómo funciona eso. Yo le voy a contar un cuento, mi esposa lo puede reafirmar porque se trata de una amiga nuestra que tiene un apartamento en una isla, la isla de Margarita, donde había unos árboles, un árbol que estaba realmente metiéndose de las raíces, dañando. Entonces la señora, como el que era jefe del condominio o algo así, lo mandó a podar. Parece que lo podaron demasiado, el árbol quedó así, pero no lo quitaron al árbol. Pero entonces, como hay todo un sistema de regulación, vino la Guardia Nacional a decirle a nuestra amiga que ella estaba cometiendo un ecocidio. Claro, tú dices, ¿qué ecocidio es ese? No hay ningún ecocidio, pero el guardia que estaba a cargo de controlar eso tiene la idea de que nadie puede cortar un árbol. Así se toma. Entonces, esa es una falla del Estado, por decir. Contra la falla del mercado ahí no habría, evidentemente. No, porque si tú tienes un árbol que te molesta, bueno, pues lo podas. Entonces hay que ver cómo funciona el Estado. El Estado dicen, ahí sí no pude decir quién lo dice, pero dicen que tiene la mano muy pesada. El Estado es capaz de hacer mucha acción, pero no tiene la mano liviana, no tiene la mano fina para entender procesos. En el fondo, porque no tiene ni el personal ni la información para entender los detalles. Es decir, el Estado te puede dar una buena ley general, que te diga, bueno, X cosa, ¿no? Se protege tal asunto. Pero ¿cómo se va a aplicar eso? Es muy importante también, ¿no? Entonces yo pienso que el papel del Estado en el desarrollo es un papel, casi yo diría, de dar el marco, de ser un buen acompañante, de favorecer, de estar pendiente de cuáles son las limitaciones, de cuáles son las fallas de mercado que puede haber, que sí las puede haber. No puede negar eso y decir, bueno, acá hay que hacer una inversión en bienes públicos. Hay que hacer esa inversión, vamos a hacerla. Si es un Estado democrático, mejor, porque entonces hay un consenso en la sociedad. Ahora, lo que sí yo no estoy de acuerdo es en el Estado, en dos cosas. En una no estoy de acuerdo y en la otra no funciona. El Estado que no funciona es el Estado promotor del desarrollo. Eso lo hemos tenido en América Latina desde que yo era así. El Estado que promueve el desarrollo. Y entonces decenas y centenares de funcionarios haciendo planes. Para el año tal, vamos a tener que producir más acero, entonces ¿cómo vamos a producir? Tratando de diseñar toda la economía con una idea de planificación sin eliminar el mercado. Un ejercicio que realmente puede ser bueno y útil en algunas cosas, en inversiones públicas, pero de toda la economía no funciona. Y los estados latinoamericanos no han promovido el desarrollo. Y la otra cosa que no es que no han funcionado, es que yo no estoy de acuerdo, es el Estado como algo así como gran papá, gran árbitro de los desheredados. Yo estaba viendo ahora por televisión una propaganda de un candidato no chavista venezolano, que mostraba cómo a una señora le habían dado a la hija de la señora le habían dado sus anteojos, sus lentes. Entonces a mí me parece moralmente equivocado hacerme propaganda yo como futuro gobernador diciendo de que yo le reparto cosas a la gente. No porque no haya que repartirla a veces, ¿verdad? A veces hay que repartirla. Pero, caramba, ¿cuál es esa actitud? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo es que el Estado va a resolver las necesidades de la gente? Ahí me parece que hay una inversión de valores, o quizá no me explique yo muy al detalle, ¿no? Bueno, yo creo que concordamos en un punto, ¿sí?
que el papel del Estado en el crecimiento debe ser subsidiario. ¿Sí? Concordamos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan viable es tener un proceso de crecimiento sostenible si tenemos un Estado vulnerable? ¿Sí? Y en ese punto voy a tocar ciertos aspectos, o me gustaría tocar ciertas cuestiones. No necesariamente me voy a referir al caso guatemalteco porque son situaciones que se están viviendo en demás países de América Latina. Vulnerable en el sentido, por ejemplo, de catástrofes naturales. Estamos viviendo una situación bastante interesante en todo lo que es el Caribe. Vulnerable en el sentido de que las economías empiezan a depender de remesas dirigidas desde el exterior, ¿sí? Lo cual hace la economía de alguna manera muy inestable. Un choque externo puede ser fatal para un Estado. Vulnerable en el sentido de que tenemos altos índices de desnutrición y baja inversión o un capital humano bastante bajo comparativamente, que no nos permite añadir mayor valor a nuestra producción. ¿Sí? Vulnerable desde el punto de vista de que existen ciertos fenómenos como pueden ser el narcotráfico, ¿sí? O incluso el mismo terrorismo, que hacen que la institucionalidad tiemble, ¿sí? Y que de alguna manera pudieran hacer que esas reglas que necesitamos para que el mercado funcione se vuelvan inestables. ¿Debe el Estado hacer frente a ese tipo de vulnerabilidades? Bueno, yo creo que sí, fíjate, y que lo que pasa es que cada una de estas cosas hay que separarlas, por decir, hay que analizarlas, porque son diferentes en sí mismos. Una catástrofe natural, bueno, evidentemente el Estado puede ser de alguna manera un fondo, puede funcionar como una especie de fondo de compensación de la sociedad. Y evidentemente en un momento de catástrofe natural tú necesitas el poder público para que organice, para que ayude a la gente que está en condiciones anormales de su vida. Podría incluso ser lo mismo en un caso de una epidemia, etcétera. Ahora, el caso, por ejemplo, de los niveles de educación, yo ahí tendría una actitud un poco diferente. Fíjate que nosotros, la actitud, ¿no? Es decir, porque la educación, hay un bien público que se ve dañado cuando viene un huracán. Es incluso lo que sería el propio aire, el ambiente, todo eso está dañado porque el huracán hace estragos en todas las cosas que uno está acostumbrado normalmente a disponer. Pero en cambio la educación es un bien total y 100% privado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un bien para mí. Yo puedo excluir a los otros de ese bien, yo puedo cobrar, etcétera, pagar. ¿Qué pasa con la idea de que los pueblos van a desarrollarse y van a mejorarse con más educación? Lo estoy hablando adentro de una universidad, así que no puedo hablar en contra de la educación por principio, pero sí la idea de que no, la educación no es la panacea. Nosotros necesitamos, la gente necesita saber, en primer lugar, si, en el caso guatemalteco, si Guatemala no crece más, ¿por qué no crece más? ¿Por falta de educación, por falta de valor agregado, como tú dices muy bien? A veces no es así. Yo te doy el caso del país donde yo he nacido y me he criado y he estudiado allá en la Argentina, con un sistema enorme de educación pública, con un muy alto nivel de profesionales, muy bajo nivel de analfabetismo. Y yo puedo decirte, tú te subes a un taxi y estoy seguro que, como lo hemos hecho muchas veces, tienes una conversación agradabilísima. Más o menos de este nivel, una persona que puede hablar así con uno como a su nivel. Porque puede ser un abogado y entonces te empieza a decir, ¿vio lo que pasó con la reforma última de la Constitución? Yo lo decía. Aquí ahora voy a recibir una clase, de aquí al centro me van a dar una clase de cómo es. ¿Por qué hay esa maravilla de taxistas en Argentina? Bueno, porque el sistema de educación está promoviendo por vía pública y gratuita a una cantidad de gente que se especialice cuando no hay ningún mercado que la reclama. Entonces, no funciona en concordancia con la sociedad. Quizás porque la sociedad no está creciendo.
y el sistema educativo siguió creciendo. Pero yo lo que quiero decir es que Argentina, para salir del marasmo en que está, no necesita más educación. Lo digo ahí, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que necesita? Bueno, a mí me parece que lo que hubiera necesitado Argentina es algún sistema político, y lo voy a decir en términos muy abstractos para que algún sistema político que haga que el argentino, que para un argentino tenga sentido, dos cosas: permanecer en el país y permanecer su dinero en el país. Pero en general, para muchos argentinos no tiene ni sentido permanecer en el país ni guardar su dinero en el país. Argentina es conocida por sus inflaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ve lo que, claro, el papel del Estado puede ser muy negativo ahí. Fíjese una cosa, Argentina lo que tiene de interesante dentro de América Latina es su capacidad de recuperación de las crisis. ¿Sí? Sí, pero Argentina tenía casi el nivel, Pablo, tenía casi el nivel de los países, tenía un nivel de ingreso económico superior al de Italia en el año 50, superior al de Alemania, que estaba destruida por la guerra, ok, pero de todas maneras un nivel comparable al de Italia, Alemania, estaba como al 75, 60, 70% del nivel de los Estados Unidos. Y ahora está peleando ahí el puesto 40 en el ingreso per cápita, si es que llega este año. Pues qué tristeza, ¿no? Sí, se recuperan, pero cada vez que se recuperan como así. Bueno, pero se recuperan más fácil. Pero sí, me voy por otro lado. Puede ser. Me voy por otro lado. Y es un tema que usted toca ahí, que es la soberanía del consumidor. Ajá. ¿Sí? Cuando hablamos de soberanía del consumidor, entonces yo me imagino este papel de libertad del consumidor, de saber cuáles son las transacciones que debe realizar. Digamos, ese concepto de soberanía es un poco etéreo o de alguna manera es ambivalente, puede ser ambivalente, ¿sí? Y me pongo a pensar una situación de otros países, no propiamente Argentina, en la cual tenemos, por ejemplo, niños trabajadores, ¿sí? En la cual muchas personas abandonan los estudios con una visión de corto plazo, simplemente con ver cómo pueden adquirir ciertos bienes. Usted sabe que de alguna manera esa soberanía del consumidor en otros países se ha manejado digamos, con una posición de que se prohíbe completamente el trabajo infantil. Pero estás hablando más del productor ahí, digamos, más que el consumidor. Por eso te estoy dando... El consumidor sigue siendo el que abandona los estudios. Ya, puede ser. Y va a conseguir bienes y servicios a través de su trabajo. Eso sí, claro. ¿Sí? La cuestión es que ciertos países de alguna manera marginan esa soberanía del consumidor, haciendo, por ejemplo, la educación obligatoria hasta ciertos grados y teniendo de alguna manera una legislación bastante prohibitiva de los menores trabajadores. Bueno, de verdad que ahí yo creo que estamos, es decir, poniéndonos al menor como consumidor, estás pensando tú, más que como productor. Busquemos otro ejemplo de esto de que sucede. La soberanía del consumidor, por ejemplo, no se puede dar en ciertas sociedades en las cuales existan rasgos culturales de tipo machista. Bueno, claro, ahí sí tienes problemas de sociedad civil realmente. Ahí sí tienes problemas de cómo es la sociedad en sí misma. En el caso musulmán, por ejemplo, la soberanía del consumidor está muy recortada para la mitad de los... ¿Cuál sería la posición del Estado, por ejemplo, en eso? Bueno, es que el problema ahí es que ¿qué opinas tú sobre eso como Estado? Porque fíjate, el Estado de Arabia Saudita es el que dice las mujeres no pueden manejar automóvil. Es el Estado el que lo dice. Es un gobierno teocrático. Entonces, el Estado te está marginando la soberanía de esos consumidores. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad civil también exige eso, o hay un orden social que de algún modo favorece eso. Es decir, hay una tradición o una interpretación del Islam, vamos a decir exactamente. Hay una interpretación del Islam que te dice el consumidor femenino no es soberano, o es soberano con tales y cuales restricciones, y el Estado te las impone. El Estado siempre va a imponer, estas cosas siempre son así. El Estado es el que dice, usted puede consumir un habano, pero usted no puede consumir marihuana.
Usted puede consumir este tipo de literatura, pero esto no porque es pornografía. Es decir, de alguna manera hay un límite a toda esa soberanía del consumidor. A mí, yo a donde lo quiero llevar a usted. Ajá, que no te agarro ahí. Es hacia... ¿Cuál es el papel del Estado en relación con la soberanía del consumidor en virtud de un proceso de crecimiento? Ajá. Yo creo que en principio el consumidor orienta bien el proceso de crecimiento. Orienta bien. Quiere decir que lo orienta para sí mismo. Al fin y al cabo somos todos consumidores. Si el mercado es lo suficientemente grande y el proceso es lo suficientemente rápido y desarrollado, tú tienes submercados para todos. Yo pongo mucho una frase de von Mises ahí, de la tiranía del consumidor, porque me supongo yo, eso no lo sé bien en el detalle, acá el profesor quizá lo pueda saber mejor que yo, él habla mucho de algunas veces habla de la chabacanería del gusto popular. La chabacanería no es del mercado, es de la gente que paga por eso. ¿Por qué se venden esos malditos pasquines y esos periódicos llenos de mujeres semidesnudas que cuentan solo crímenes y cosas de violencia? Porque hay quien lo compra. Ah, bueno, puede haber algún control. ¿Hasta dónde llegar el control a eso? Bueno, ahí viene la parte moral. Pero desde el punto de vista político, el Estado no puede hacer mucho sobre eso. ¿Qué pasa con la música? Bueno, se escucha música. A mí la música que me gusta no tiene un gran mercado. Pero cuando se desarrollan los países, bueno, ese mercado se va ampliando. Entonces, un poco nosotros tenemos que aceptar que si queremos discos baratos, queremos que haya un sistema bueno de radiodifusión, queremos todo eso, tenemos que dejar que el mercado trabaje. Ahí va a haber lugar hasta para la música sinfónica, por decir. Si no, vamos a tener una cosa que puede ser, en principio se ve muy bien, pero puede ser terrible. Vamos a tener que Stalin diga, esta sinfonía de Shostakovich es espantosa, esa sinfonía no se puede escuchar más. Si en el fondo se puede, este es un extremo, ¿no? Pero en el extremo de que el mismo Estado francés ahora quiere controlar cuántas películas se dicen en francés y cuántas no se dicen en francés. Bueno, pero yo creo que en eso no se debe violar la soberanía del consumidor. Pero yo sí creo, por ejemplo, que de alguna manera es niños en un país que es supremamente joven, ¿sí? Países de América Latina tienen más o menos una proporción de 50-60% de población joven, ¿sí? El Estado tiene que marginar algo de su proceso de crecimiento diciéndole a los niños, ¿sí? No trabajen, a estudiar. Si es que en un futuro piensa crecer a unas tasas mayores. Bueno, ¿tú no crees que en principio los padres pueden hacer mucho de ese trabajo? Cuando hay una familia constituida, ya ahí vienen. Culturalmente. Sí, cuando sí, uno se encuentra en ese círculo de pobreza, sí, un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que sí, pero fíjate, tampoco ganas mucho. Por eso te digo que hay que ver las fallas del lado y dado. Yo no tendría ningún problema con que el Estado hiciera algún esfuerzo muy serio para que los niños estudiaran, pero ¿qué pasa con ese niño que va a estudiar obligado? Ya, bueno, en realidad casi todos los niños van a estudiar obligados, ¿no? Eso lo saben ustedes. Y yo creo que hasta aquí, no obligados, pero así un poco forzaditos, llega la gente hasta estas aulas. Ya después, más adelante, no tanto, pero toda la gente va un poco obligada por eso, porque no van a decir que en tercer grado a la gente tiene una curiosidad intelectual por saber cómo es una división o una multiplicación. Los niños no tienen eso. Y fíjate, eso es una crítica escondida a todo el sistema escolar, de mi parte. Yo pienso de que el sistema escolar es quizá la cosa más ineficiente que haya construido el ser humano. Porque tú necesitas 8.000 horas de clase, yo no sé cuánto es, pero yo suelo calcularlas, pero para no aburrirlos, no sé cuántas miles de horas de clase, y te llega un muchacho a la universidad y cuando tú vas a la primera clase le dices cómo se calcula un porcentaje y la mitad del salón no sabe cómo calcula el porcentaje. Y ahí la otra mitad no sabe si poner punto o coma o punto y coma. Entonces estuvieron 8.000 horas, no aprendieron ni eso. Bueno, en gran parte yo creo, esto es otra discusión, no es la del libro, pero en parte, ya como pedagogo, vamos a decir, como profesores que somos, en parte yo creo que es porque estudian obligados. Y yo he visto a mi hija que le dieron 100 años de soledad, de García y Márquez, y estuvo luchando esa muchachita a los 12, 13 años para leer esa cosa, y cuántas páginas me faltan, y que tengo que hacer un resumen y todo eso. Pero yo recuerdo que cuando salió el libro, yo lo compré,
o me lo prestaron y prácticamente me lo leí en 2 noches. Porque yo quería saber lo que decía García Márquez y me atrapó. En cambio, mi hija estaba con que tengo el viernes, tengo que presentar un resumen del libro de García Márquez. Y para esa niña eso era como cortar leña, era un trabajo forzado, horroroso que tenía que hacer. Yo creo que lo obligado es muy importante, ¿eh? Es muy desagradable leer obligado. Tú lo sabes y yo lo sé como profesores que tenemos que leer tantos trabajos. Leer obligado no es agradable, aprender algo obligado no es muy agradable. Entonces, yo tengo una resistencia, si tú quieres, humana a eso, aunque te reconozco que el Estado pudiera meter la mano en algún sentido, pero debiera ser muy sutil, para no caer en el extremo de que te estoy obligando, de que tú tienes que, a juro, y el niñito pensando, si yo estuviera en la calle ayudando a mi papá, tendría no sé cuántos más y con eso me puedo comprar tal cosa. Es decir, habría que vender bien la idea esa, ¿eh? Vayamos a otra parte del libro que me ha llamado la atención, que es una crítica que usted hace a las mediciones de pobreza. Ah, sí, sí. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, mira, aquí lo conocen algunas personas que ya han visto, porque eso es una cosa que no enteramente original de mi parte, pero en la que yo me distancio completamente de toda la sociología. Yo pienso que medir pobreza como algo objetivo es como medir oscuridad. Es decir, es medir un concepto negativo con un valor, con pretendida objetividad, con pretendida noción de ser objetivo. Es decir, la pobreza es, por definición, es carencia, es un concepto negativo, un concepto de falta. Entonces, yo en realidad lo que estoy midiendo es lo que me faltaría con respecto a algo. Pero ¿quién define el algo? Es decir, la pobreza ahí viene, en la segunda parte de la pobreza es relativa. Es decir, yo tengo ciertos ingresos y ciertos bienes adquiridos. Supóngase, imaginemos un individuo cualquiera que tiene cierto ingreso regular y ciertos bienes. Esa persona perfectamente puede sentirse pobre o rico. Eso es una cosa que queda prácticamente a su albedrío, a su valoración, a la línea de pobreza que él se fijó. Me parece muy tosco que nosotros los sociólogos vamos a fijar una canasta alimentaria diciendo qué es lo que necesita la gente, cuánto hay que gastar en ropa, cuánto hay que gastar en zapatos, cuánto hay que gastar en diversión, etcétera. Y después sobre esa canasta entonces empezamos a medir. Además, técnicamente es un enredo eso, porque tengo que primero buscar el valor de la canasta. Segundo, buscar cuánto gana cada persona, que me lo va a tener que decir mediante algún tipo de encuesta, en la cual me puede mentir Tercero, tendría que ver cuántos ingresos tiene y cuántos bienes tiene que yo no puedo, que no van a salir dentro del mercado, ¿verdad? Hay gente que puede tener un árbol frutaria y come fruta y no paga por la fruta. Es decir, está ganando ahí. Entonces, voy a hacer todo eso, voy a calcular un porcentaje. Los errores estadísticos son monumentales. Los errores de apreciación y metodológicos son muy grandes. Tengo una medición que también es errada y también es compleja y tiene muchos errores, pero que es el producto o el ingreso per cápita, que de una sola vez me dice la cosa en positivo. Este señor gana $38.000 anuales, este señor gana 7.000, este gana 1.500. Yo a ojo veo la diferencia. Entonces yo pienso que medir pobreza es, primero de todo, metodológicamente complicado, muchos errores. Segundo, es conceptualmente como falso. Estoy midiendo lo que supongo yo que le falta. Y les digo, me relataron una vez, y no tengo la documentación sobre eso, pero siempre lo cuento, aunque sea, a lo mejor no es del todo cierto, que cuando fueron a hacer el índice de pobreza en Panamá, discutieron largamente los directores de esa oficina de estadística acerca de si incluir o no incluir el ron. Entonces uno decía, bueno, pero es que yo no puedo decir que una persona es pobre porque le falta ron. El ron no es algo necesario, es una bebida alcohólica que al final... Y otro decía, panameño que no tenga ron se siente pobre, es pobre. Entonces fíjense que ahí yo creo que, aunque que no sea verdad la anécdota, a mí me suena realmente como que explica el verdadero problema. ¿Cuál es Entonces está ese problema de la relatividad. Y el último problema, que es el más grave, enfoca, o no enfoca, pero hay como una tendencia, una predisposición a enfocarme mal en cuanto a las políticas públicas. Porque entonces, si se trata de combatir pobreza, yo estoy pensando en
programas sociales, dádivas, asistencialismo, etcétera. Si se trata de crear riqueza, yo estoy pensando en inversiones humanas, materiales, atracción de capitales, reglas del juego, proteger a la gente de sus derechos. Es decir, el enfoque cambia. Claro, no todo el mundo que habla de índice de pobreza tiene el otro enfoque, pero hay como una predisposición, se envuelve en el mismo paquete. Entonces, ese es un poco lo que yo desarrollo en ese capítulo que de verdad que sorprende a alguna gente, ¿no? Eso ha tenido muchas polémicas, tú te imaginarás. Sí, y de alguna manera entiendo los planteamientos sobre la manipulación de las canastas de bienes que se utilizan para hacer la línea de pobreza, pero sin embargo, es mi opinión, que sí me encuentro de acuerdo cuando se toma la línea de pobreza extrema con base en un contenido calórico mínimo que debe obtener una persona para poder tener una vida sana. Fíjate que a lo mejor soy muy radical en esto, pero yo ni siquiera estoy de acuerdo en eso. Te voy a decir por qué. Esa persona que consume menos de 2.200 calorías al día, por decir, esa persona no gasta nada en recreación, algo debe gastar. Esa persona hace uso eficiente de sus pocos dineros, porque deben ser muy pocos, en cuanto a la ingesta calórica. Es decir, come aquello que le da más calorías por cada dólar que invierte, por decir algo. O, por razones culturales, gasta mucho en cierto tipo de productos alimenticios de más bajo nivel o mayor nivel calórico y menos proteico. Es decir, aún ahí hay todavía, el nivel absoluto, solo lo llegas tú cuando la persona cayó enferma o murió. Ahí es verdad. Ahí esa persona bajó de una cierta línea. Pero todo el resto, tú puedes decir, porque esto es una cosa que los latinoamericanos sabemos. Tú ves los ranchos de Caracas, tú ves los cerros, los barrancos de aquí o lo que sea, y tú ves las antenas de televisión, incluso ves DirecTV en muchos de esos. Tú sabes que hay de eso. Y esa gente está mal nutrida, a veces. Hay una elección que para ellos es racional. Prefiero pagar DirecTV o prefiero tener esto y comer un poquito menos, pero yo soy tan pobre que tengo derecho por lo menos a divertirme y entretenerme. Hay un razonamiento así, que ahí viene el problema, no contigo, pero con los políticos que empiezan a hablar a veces de... Es decir, yo no me considero con derecho a decirle a la gente si hace bien o mal cuando hace eso. ¿Por qué? Porque yo no soy tan pobre como ellos, entonces, de verdad... Me daría mucha vergüenza decirme, mire, pónganse en su lugar. Y yo ponerme en su lugar y decir, mira, es que prefiero prescindir del segundo bistec, pero sí comprar este libro de aventuras, no sé qué. Claro, pero ahí viene un problema para el capital humano del país y para el crecimiento. Sí. Si un niño crece desnutrido, si tenemos una persona que no logra llegar a la capacidad mental que requerimos para los mayores procesos que tengan mayor valor agregado, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es que los índices de crecimiento van a... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en el sentido de que incluso es que este proceso es retroalimentado, pero hay algunos problemas en el desarrollo que hay una cierta retroalimentación, que yo digo que se autoestabilizan, ¿verdad? Pero esa retroalimentación viene a los 20 años o a los 50. A veces cuando ya se destruyó el bosque o se superpobló la ciudad. O sea, en ese sentido yo no voy a negar que el papel que puede tener no solo el poder público, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas privadas que a veces porque... Fíjense, por ejemplo, en Caracas hay una especie de competencia, había entre 2 o 3 bancos para ver quién era el que sembraba más arbolitos en el Ávila. Eso está muy bueno porque un banco empieza a decir, nosotros respetamos la ecología, empieza a sembrar arbolitos. Y otro banco dice, pero y la competencia está ahora con una imagen ecológica y nosotros no tenemos eso. ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces empiezan a sembrar otra cosa. Las empresas también entran por eso. Es decir, yo creo que no todo es cuestión del Estado, porque las empresas han cambiado mucho. Lo que es la Shell. La Shell, por ejemplo, una famosa empresa del área petrolera, ahora trata de dar una imagen verde, ecologista. Es decir, bueno, a ellos les conviene porque la opinión pública va por ese lado. Yo no veo nada de malo en eso y ellos pueden llegar a hacer inversiones muy grandes en protección del medio ambiente. O sea, en ese sentido, entiendo, el Estado puede intervenir, me parece más fuerte que el Estado de la opinión pública o una combinación, pero es muy importante entender de que a las empresas no le conviene, a nadie le conviene destruir el medio ambiente.
A nadie le conviene que haya baja inversión en capital humano. A nadie le conviene. Lo que pasa es que las cosas a veces se ven muy distintas, ¿no? En cada lugar. Y yo pienso, y a mí me da mucho terror lo que es la mano pesada del Estado, lo que te decía. Porque el Estado en última instancia te va a acusar de cocidio. Cuando tú, y va a agarrar al niño ese que no lo mandan a la escuela y lo va a sacar a la fuerza de la casa. Es decir, el Estado no sirve para lo que pudiera servir quizá una asociación vecinal o una asociación cultural. Es decir, los ingleses avanzaron mucho ese camino en el siglo pasado. Asociaciones privadas para promover la vivienda. Después los ingleses, por una razón que no conozco bien el proceso político, lo fueron entregando en manos del Estado, o el Estado fue asumiendo todo eso. Pero cuando Inglaterra estaba saliendo de la pobreza, que fue el primer país que salió de la pobreza, el primer país que empezó a gozar de un estándar de vida un poquito mejor, bueno, pues hubo un enorme movimiento, y fíjate, y es rarísimo decirlo, pero ese país que era el país que estaba saliendo de la pobreza fue el primero que empezó a hablar de educación general, pública, precisamente porque ellos empezaron a darse cuenta del problema. La India no se daba cuenta ni de eso. Cuando los niveles de pobreza son tan extremos a veces, o la gente vive en condiciones tan malas, bueno, a veces no hay ni posibilidad de pensar. Lo único que piensa es llegar al día siguiente. Pero ese es el gran problema que yo le veo al consumidor, que el consumidor a veces solamente ve un pensamiento corto. Le voy a dar un ejemplo. Acá en Guatemala en una ocasión me reuní con un editor de un periódico y le dije, ¿por qué no escriben ustedes de política en educación? Me dijo, ¿y por qué? Le dije, pues entre más personas alfabetas existan en este país, pues le van a consumir más su periódico. Obviamente es el primer medio de referencia. Después de media hora lo comprendió. ¿Sí? Pero ese es el problema del consumidor. El consumidor, a pesar de que le demos una esfera amplia de actuación, a veces no logra, por lo menos en nuestras economías, tener una visión de futuro. Bueno, es que fíjate, ahí viene el problema de la categoría que estamos usando. La categoría consumidor es quizá la más abarcante de todas las categorías posibles. Porque el consumidor somos todos. El que deja de ser consumidor por más de X horas, se acabó. Aunque sea agua tiene que consumir la persona. Entonces el consumidor somos todos. Es decir, si no es el consumidor que somos todos, ¿quién va a decidir? ¿Cómo le hacemos meter a la gente en la cabeza eso del corto y del largo plazo? Bueno, yo creo en eso, sí tengo fe en la persona humana, en el consumidor. El consumidor es así como dice Mises, un poco chabacano, grosero, mira las cosas de corto plazo, trata de satisfacer sus primeras necesidades sin mucho pensar, pero tampoco es bruto, también entiende, también empieza a darse cuenta. Hay algunos que empiezan mejor que otros. Fíjate qué pasaría si uno de esos directores de diarios entendiera mejor eso que los otros. Bueno, al final habría una externalidad, pero él sería el primero que ganaría. Claro, favorecería a los otros diarios también del país, pero el primero en que si hiciera un periodismo de otro tipo, bueno, él saldría ganando, él recogería unos frutos de todo eso. Entonces, a la larga aparece alguien que lo hace, y eso es lo que nosotros vemos, lo que yo quiero presentar mucho en el libro. ¿De dónde salen estos señores? Es una maravilla, esta es una cosa que si ustedes la hubieran visto hace 300 años, es que hubieran pagado cajones, barras de oro por una cosa como esta, esta es una cosa impensable para un ser humano del 1700. Yo no estoy hablando ya de 4000 años. Pero fíjense, una cosa livianísima, perfectamente cerrada, bonita, reluciente, incolora, inodora, insípida, que no daña nada. Ese es un material perfecto. Entonces, ¿cómo se llega a eso? No hay ningún buró de planificación. Eso se llega por ensayo y error. Se llega incluso cometiendo los errores de primero hacer las cosas no reciclables, teniendo problemas, después se pueden reciclar. Inventa a la gente cómo reciclarla. Acá tenemos el dueño de una empresa muy celebrada por ese asunto últimamente. Es decir, el mercado, que es la interacción de los consumidores, que es la demanda de los consumidores más que la oferta de los productores, hace que los productores empiecen a imaginar cosas. Y al imaginar cosas tenemos todo esto que vemos.
Que no es un proceso recto, lineal, racional, así en el sentido no, no lo es. Pero vamos a llegar a lo mismo, el Estado puede ayudar a que piense mejor. Ojalá, ojalá, ojalá que pueda ayudar. Bueno, vamos a una parte ahí del estudio de este capítulo que estamos analizando, y es el estudio de dólar. Ajá, ajá. Básicamente el concepto era que a pesar de que existiera desigualdad, los procesos de crecimiento hacían que los más pobres aumentaran de todas maneras su... Claro, claro. Y yo hago como unos grafiquitos ahí, una pequeña idea. Bueno, mira, a mí una de las cosas que me hizo escribir este libro fue una dichosa frase que yo vengo escuchando desde hace muchos años, sobre todo desde que empezaron las reformas en ciertas economías, que dicen que los ricos se han hecho cada vez más ricos y los pobres se están haciendo cada vez más pobres. Yo, en primer lugar, lo que traté de hacer era ver los números, ¿no? O sea, a mí no me sonaba real eso, porque pobres, cada vez más pobres, implicaría ver a la gente cada vez peor nutrida, peor vestida, y realmente eso yo no lo veía ni siquiera en un país tan mal manejado económicamente como Venezuela. No se veía eso, de ninguna manera, más bien había... Entonces, tú te pones a ver los datos y te das cuenta que si analizas con un suficiente periodo amplio, ¿no? Puede haber un año o dos que no sea así, tú vas a encontrar de que el ingreso de todos los países sube a largo plazo y sube mucho, porque hay esa retroalimentación, un 1%, un 2%. La revolución industrial no es más que pasar a crecimientos del 1% anual. Llegar al 1% es la revolución industrial, porque antes eran del 0,01, es decir, eso sí ya no se nota. Entonces, ¿qué pasa con la desigualdad ahí? Si yo soy un rico y gano 10.000 y me sube el 10%, bueno, voy a ganar 11.000, 1.000 más. Si soy un pobre y gano 500 y me suben el 10%, bueno, voy a ganar apenas 50 más. Es que ahora la distancia entre el rico y el pobre, que hemos subido lo mismo, se ha ampliado en términos absolutos, no relativos. Pero eso significa que el pobre es más pobre que antes. No significa eso. Eso significa simplemente que el pobre está creciendo a la misma velocidad que el rico, pero crecer de 500 no es lo mismo que crecer de 10.000. Entonces hay como un efecto matemático que nubla el entendimiento. No es que el pobre pasó de 500 a 400, es que el pobre pasó de 500 a 600. A lo mejor creció el 20%, pero todavía sigue rezagado. Eso pasa entre los países también. Entonces, a mí me preocupa mucho esa idea pesimista, negativa, de que los pobres cada día están más pobres. Es la idea de Marx, es la idea fatal que hundió el marxismo en cierta forma. La idea de que el proletariado iba a hundirse en la miseria y no iba a tener más remedio que ir a la revolución. Y el proletariado no hizo la revolución en ninguna parte, la hicieron algunos campesinos en varias partes, pero el proletariado nunca llegó a ese punto. Entonces, esa es una idea falsa. La idea es que el crecimiento es parte de un proceso humano y como tal es un proceso muy variado. Hay quienes, en cuanto hay las condiciones favorables, rápidamente despegan. Hay quienes les va mal, a todo el mundo, en todo grupo hay gente a la que le va mal. Incluso yo no niego de que no haya que ayudar a los que le va mal, ese es otro problema. Pero lo que yo sí niego es que la igualación sea un resorte del crecimiento, porque hay agencias que, tú sabes que lo dicen, sí, Latinoamérica necesita más igualdad para que pueda crecer más. ¿Por qué no dicen la verdad, señores de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario? Latinoamérica necesita que los gobiernos no sean corruptos, que no se roben las cosas, que no nos saquen unas inflaciones que nos descapitalicen y nos quitan los ahorros de toda la vida. Eso es lo que necesitamos los latinoamericanos. Lo primero que necesitamos es que haya condiciones para regresar los 300 o 400 o 500 mil millones de dólares que tenemos en bancos de la Florida para arriba. Por alguna razón lo tenemos ahí, porque realmente... Entonces yo pienso que el problema no es la desigualdad. Sí, la desigualdad hace que algunos podamos llevar los dólares y otros no los puedan llevarlo. Pero realmente el problema es aquí que el Estado ha tenido un papel muy negativo. Yo de eso, como tú ves, no hablo ni del papel positivo ni posible ni negativo posible del Estado. Pero te digo, a mí lo de la desigualdad me suena mucho a cuento politiquero, lamentablemente. Lamentablemente, a lo mejor estoy un poquitico ya cansado de oír ese mismo discurso, ¿no? Y estoy votando alguna idea buena con lo otro, pero no sé.
Bueno, ahí sí quisiera hacer algunas apreciaciones. Estoy de acuerdo con el hecho de que más ricos y se hacen más ricos y menos pobres cuando hay un proceso de crecimiento sin que existan choques externos como tal, ¿sí? O sea, tenemos que tomar esa variable porque sabemos que los pobres son mucho más vulnerables que los ricos frente a los choques. Eh, no se da, ¿sí? O sea, es una falacia. Sin embargo, si quisiera complementarlo el estudio que usted cita de dólar con unos estudios de Deniger, Squire, Ravelor y Chen, en los cuales citan que en la medida que existe un mayor nivel de desigualdad, ¿sí? Los pobres no van a crecer al mismo ritmo que van a crecer los ricos. O sea, no se va a dar la misma proporción. Y el segundo elemento que se extrae de estos estudios, que son del Banco Mundial también, al igual que el de dólar, es el hecho de que mayor desigualdad en el ingreso eventualmente va a generar menores capitales físicos, menor capital humano, y en consecuencia lo que nos va a generar a la postre es un crecimiento económico más lento. Sí, es que la verdad que esos estudios, puede haber muchas diferencias, muchos estudios similares con metodologías similares que dan resultados que no son exactos, no son los mismos. Ahora, si yo te pudiera decir, la mucha desigualdad tiene mucha importancia según cómo se la percibe. Ahí te hablaría más como sociólogo que como economista, o como parte de psicología social. Si tú ves que hay desigualdad por una razón como externa, porque hay algo injusto, bueno, evidentemente ese es un factor que retarda el desarrollo. Es decir, hay desigualdad porque aquí hay un grupo privilegiado y otro grupo no. Esta gente se le da derecho a hacer estas cosas, a nosotros no. Bueno, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Así como la estoy diciendo. Que eso se da en sociedades que tenían diferencias étnicas profundas o que tenían sistemas de discriminación. Eso se puede dar en... Aún así, de todas maneras, no es seguro de que eso interrumpa tanto el desarrollo. Porque fíjate, Sudáfrica, con todo el sistema de apartheid que tuvo, que era tan brutal que fue rechazado prácticamente por todo el mundo. Sin embargo, no se desempeñó tan mal económicamente en esa época, ¿eh? Se desempeñó bastante bien. O sea que yo dudo mucho del juicio, más que de valor, del juicio de hecho. Que me digan a mí, es una condición para el crecimiento que haya igualdad. Yo pienso que eso no se ha cumplido. No hubiera podido crecer ningún país, porque todos los países son profundamente desiguales. Incluso los países que nosotros vemos menos desiguales son países que sí lo han hecho a través del Estado, eso. Es decir, países europeos que han repartido. Pero ya lo hicieron cuando eran países muy desarrollados. Entonces, por lo menos tengo esa reserva. ¿Hasta qué punto realmente una situación de exclusión real es negativa para el desarrollo? Yo no quiero ese tipo de situaciones, ¿no? Te lo advierto. Es decir, ni pienso que se tengan que producir. Pienso que ahí está a veces la mano del poder político o herencias culturales, cosas muy desagradables que están influyendo en eso. Pero aún así no creo que de hecho sea tan negativo para el desarrollo. Si no, las sociedades aristocráticas, las sociedades divididas fuertemente en clases que tenía la Europa del siglo XIX, no hubieran podido desarrollarse y se desarrollaron. ¿Cómo lograron los alemanes desarrollarse con todo un sistema de nobleza? Es decir, yo creo que el juicio de hecho es equivocado cuando nos dicen, no, ustedes tienen que repartir mejor la riqueza. Bueno, eso será en la valoración que hacen en este momento los países desarrollados, de lo que a ellos les gustaría que pasara. Pero yo no creo que eso nos ayude al desarrollo. Mira, el desarrollo, y yo creo que fundamentalmente hay un punto importantísimo ahí, es inversión. Es inversión e inversión. Es decir, y nosotros tenemos un problema político, cultural, muy serio, que nuestra inversión no se retiene. Entonces tendríamos que ver primero, antes que nada, eso. Es decir, cómo hacemos que para que todos nos convirtamos en una especie de remeseros para nuestros propios países, ¿no? Sí. No, y en eso coincido bastante, porque fíjese una anécdota que sucedió acá hace poco. Vino Hernando de Soto. Sí. Estuvo acá hace unos 6 meses más o menos. Y Hernando de Soto habló de derechos de propiedad y todo el mundo le puso atención al cuento de derechos de propiedad. Pero cuando habló de capital muerto, nadie le puso atención. Es
Y coincido completamente con esta tendencia, ¿sí? De que ese capital muerto hay que revivirlo. Hay que vivirlo, claro, hay que incorporarlo, vamos a decir, Que, legalmente. sí. Ese no es un problema económico, es un problema político, legal. Es decir, yo creo que no solo el Estado, ahí hay muchos factores, pero es un problema que habría que prestarle más atención a Hernando de Soto, como tú Y dices. más en estos países latinoamericanos, ¿no? Él da muy bien el caso de Egipto, yo creo, que es uno de los países que toma, pero en estos países latinoamericanos es decisivo, de verdad. Bueno, pasemos al último capítulo, Al último. que es el de medio ambiente. Eh, digamos que en ese capítulo, o previamente en los capítulos anteriores se da un esbozo de qué es lo que va usted a decir en ese Ajá. capítulo de medio ambiente. En alguna parte toma usted el informe del Club de Roma, de los límites del crecimiento, el informe de Meadows. ¿Sí? Viejos estudios, sí. Sí, hablamos más o menos esa época de los 70, que me Sí, sí, es que imagino yo lo que estuve usted buscando porque vivió, me había... vivió muy... sí, me imagino la experiencia del modelo Bariloche allá Correcto, correcto. en En Argentina. Argentina con Cándido Méndez. Sí, sí, Cándido Méndez. Eh, pero vayamos un poco más allá. Sabemos que hay una externalidad negativa en cuanto a los bienes, en cuanto a los que materias primas, que creo es la primera subdivisión que usted hace del capítulo, no existe ningún tipo de problema. Sí, Dice, el mercado siempre va a buscar una solución. bueno, hay que tener cuidado con eso, es decir, que uno piensa que el mercado va a proporcionar la solución no quiere decir que hay que descuidarse. En eso, gracias, digamos, a Dios, en la especie humana hay esa diversidad de opiniones siempre. Yo pienso eso, pero hay otros que van a decir no, va a desaparecer tal cosa y se van a poner a estudiar y van a poner el grito en el cielo y van a denunciar, bueno, eso es útil. Para que uno después diga, mira, te estás equivocado, eso es un catastrofismo mal fundado el que tú tienes, bueno, pero hay que verlo, es decir, hay que ver la prueba de los hechos, la prueba de la práctica. Ahora, la prueba de la práctica en la mayoría de las materias primas es que apenas empieza a subir muy alto una materia prima, esa materia prima está condenándose a muerte, porque o la gente busca un sustituto o la gente busca producirla. Si no hay, la tecnología es una cosa mucho más elástica que la que tenían en mente esta gente del Club de Roma, por dar un ejemplo, no el que doy ahí, y otra gente que preveía a largo plazo. ¿Tú sabes cuál es el problema de la previsión? Es que tú prevés sobre lo que ya sabes. La previsión no es más que la proyección de tu conocimiento, que es indudablemente sobre el pasado. O sea que yo estoy diciendo, si el futuro fuera igual que el pasado, va a pasar tal cosa. Pero en realidad Borges dice una frasecita, del futuro solo sabemos que será diferente. Y es verdad, cuando uno trata de planificar y de imaginar un futuro, siempre va a encontrar que se le queda algo afuera, de que pasa algo nuevo. Eso pasa con la tecnología. Yo estoy escuchando también desde la época del 72, 73, cuando sube el precio del petróleo se acaba. Venezuela tiene petróleo para 9 años, no 11, no 10. Irak, no sé qué cosa. Todo el mundo hablando de eso. Desde esa época Venezuela ahora tiene petróleo para 15 años, o sea, o 20, no sé cuánto ha subido. Sube y no baja. Entonces, ¿qué hay? ¿Se está produciendo más petróleo que el que se consume? No, es que nosotros tenemos una tecnología en un momento dado que nos permite decir hay 200.000 millones de barriles, pero con otra tecnología hay 400.000. Si a eso le agregas el precio, el petróleo sube. Sí, bueno, el petróleo es un negocio muy complicado y por eso hace estas subidas y estas bajadas tremendas. Si ustedes se acuerdan, los años 80 eran lo contrario, el petróleo prácticamente, bueno, el agua valía más que el petróleo en la mayoría de las partes del mundo. El petróleo se vendía a 6, 7 dólares por barril, se llegó a vender. Que eran dólares más fuertes que los de ahora, pero de todas maneras no mucho. Entonces sí, el petróleo es una materia prima especialmente complicada por su largo ciclo de inversiones. No es lo mismo que otras más sencillas. Pues ahí está en un factor como de azar, de dónde habrá petróleo. Pero en última instancia tiende a la baja. Y si el petróleo llega a 100, dentro de 15 o 10 años vamos a tener carritos, automóviles impulsados por hidrógeno. Estamos seguros de eso, con todos los ecologistas que quieren. Entonces, fíjate, hay como una presión al final, a favor. Claro, la presión puede llevar
Es decir, esto no es automático y se necesita de mucha gente que estudie y que piense en todo eso. Yo creo que el Estado puede tener un papel de ayudar a la investigación, de facilitar conocimientos, si no lo hacen las empresas privadas, las universidades privadas, los centros. Hoy día ya hay muchas ONG que prácticamente hacen que el Estado no tenga que hacer ese trabajo, ya se está haciendo todo el tiempo. Pero sí, yo creo que el Estado puede, cuando hay el convencimiento de que ciertas actividades hay que controlarlas, hay que controlarlas. Pero a mí lo que me interesa destacar, aparte de ese hecho que es verdad, es que la tendencia es hacia la autorregulación. Incluso por lo que te decía antes, un poco saliéndome del tema, porque a las empresas les conviene ahora mostrar que tienen una cara humana, que aman y protegen la naturaleza. Sí, eso les conviene. Cualquiera que me muestre y que me diga a mí, mira, este producto se hizo no dañando la naturaleza, al contrario, para hacer este producto nosotros tuvimos que sembrar miles de árboles de una especie que ya estaba en extinción. Entonces es un argumento más de venta, por decir así. Entonces, si la empresa lo puede hacer, lo hace. Le conviene. Sin embargo, ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en esto de investigación y desarrollo, que se pueden dar ciertas duplicidades, ¿sí? Que harían ineficientes desde el punto que crearían deseconomías, serían ineficientes, y que la información como tal, o la investigación y desarrollo es un bien público y que nada más bueno que sea el Estado el que la promueva, porque así la logramos compartir y todos Sí, la tenemos. ahí hay bastantes problemas realmente técnicos, incluso para definir esto de la información. La propiedad sobre la información es un problema bastante complejo, pero entendiendo que eso no es un problema fácil de resolver. Pero sí, evidentemente, la información es muy importante. Yo creo que la información, la difusión de la información incluso, en sectores que a veces la información existe, pero el que tendría que manejarla no la tiene en ese momento. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no está relatada en este libro es una conversación que yo tuve con el presidente de la Cámara Forestal, o algo así se llamaba, de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ese señor, en una cena que compartimos, me explicó lo complicado que era producir madera dura de tipo tropical, la variedad de especies, todo lo que tenían que hacer, no porque se los obligara el gobierno boliviano no es el gobierno canadiense, por supuesto, de que anda vigilando todo, o el gobierno sueco. El gobierno colombiano te da tu concesión, trata de cobrarla y de ver lo más rápido posible y a ver qué haces tú. Pero a ellos no les convenía. Es decir, eso es una cosa que un buen empresario entiende. A ellos no les convenía tumbar todos los árboles, venderla y ganarle ahí a lo mejor $500.000 y ya estaba, y se quedaban sin los árboles. A ellos lo que les convenía era poder mantener. La renovabilidad. Claro, renovar. Pero entonces resulta que no todos los árboles se renuevan en a la misma velocidad. No todos los árboles crecen como los pinos, así que pones pinos y va muy bien. Los árboles de madera tropical en general no crecen así. Necesitan como un balance, como un sistema ecológico, hasta por pájaros que transmiten semillas, insectos. Es decir, es sumamente complicado. Ahora, este señor sabía mucho de eso y me explicaba a mí. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, solo en ciertas condiciones, si yo te doy a ti una concesión por un año para que explotes un sector forestal, claro, y tú dices, yo después del año, yo pagué $1 millón, me dieron estas tantas hectáreas y puedo sacar toda la madera. Ah, bueno, por supuesto, ahí mi tentación va a ser eliminar todos los árboles, venderlos y saqué mi ganancia. Si yo te doy propiedad plena o un sistema semejante o parecido a la propiedad plena, pues yo no tengo esa tentación, porque si vendo todos los árboles me quedé sin bosque. Es un poco lo que ahí yo menciono un autor muy querido por mí, Leandro Cantó, que conversábamos. ¿Por qué están en peligro de extinción ciertos pajaritos y no están en peligro de extinción los pollos? Los pollos no están en peligro de extinción, las vacas no están en peligro de extinción. Ah, porque ahí hay propiedad privada, porque cada quien que tiene una gallinita quiere tener el doble de gallinitas. Es decir, es todo lo contrario a la extinción. Yo lo que quiero es la explosión demográfica. Entonces, bueno, ahí hay mucho que puede hacer el mercado. Yo pienso que también que hay una oposición, a veces muy poco, se conocen poco ambas partes, y en eso sí me gustaría que hubiera más contacto entre muchos ecologistas que solo ven una visión científica de ciertos problemas y de política no entienden nada,
Y lo que dicen, no, pero es que está desapareciendo el pajarito verde de no sé qué, hay que cerrar todo esto. Entonces no se dan cuenta de la barbaridad política que se están proponiendo. Mucha gente que no sabe ni que existe ese pajarito verde y que empieza a hacer ciertas actividades sin saber el daño que está haciendo. El diálogo puede ser muy útil en un caso así a veces. Sí, tenemos mucha falta de información. Obviamente podríamos ahí aplicar fácilmente principios como los de Coase, ¿no? Claro, claro, ahí estamos. Yo hace muchos tiempos, hace como 20 años, escribí un libro que no está a la venta ahora, pero aquí en Venezuela todavía queda, que se llama Los Caminos de la Ciencia, un poco tratando de mostrar al estudioso de la ciencia social cómo eran los problemas del mundo físico y viceversa. Un libro un poco sobre teoría del conocimiento, pero de ese punto de vista, ¿no? Pero desafortunadamente los costos de transacción para llegar a eso son demasiado elevados. Los costos pueden ser muy... ¿Sí? Y de alguna manera, debido a esos elevados costos de transacción, vuelvo a la suposición, requerimos del Estado. No, si yo no digo que nos requerimos. Lo que pasa es que fíjate que hay problemas, estaba pensando, ahora cuando tú hablabas de eso, yo sigo con mis procesos autorregulados, ¿verdad? Estoy pensando en la zona del Sahel, que le dicen, la zona del sur del Sahara, que es de arbustos y de sabanas muy secas y que es una zona ultra delicada porque 2 o 3 años de sequía producen hambrunas ahí. Ahí hay un problema, el crecimiento demográfico ha sido muy rápido y la gente ha empezado a utilizar mucho más, a deforestar mucho más rápidamente que antes, por la rapidez del crecimiento demográfico. Eso ha producido un ciclo que agrava la sequía. Ahora, no sé, pero ahí viene el problema serio. ¿Cómo arreglamos eso? El estado del Níger o el estado de Chad o el estado de Mali muy difícilmente tengan ni los recursos ni el personal para entender eso. Ellos lo que ven es como que se le va desertificando todo. Las fundaciones ponen el grito en el cielo y dicen hay que desertificar todo, pero la familia campesina esa que está talando arbolitos para hacer leña, bueno, pues le dice, deme una solución. Es muy complicado porque realmente hay un proceso de que la gente entiende, ¿no? De que no puedes desertificar, pero el proceso demográfico ha estallado antes que el otro. Entonces sí hay esas anomalías. Yo no sé quién puede resolver eso y cómo se puede resolver, porque de verdad la inversión sería enorme y los estados esos no tienen absolutamente ninguna capacidad económica para hacerlo. Quizá ahí sí puede ser una ayuda internacional, alguna otra fórmula, pero de verdad que es muy difícil, hay problemas muy difíciles en ese nivel. Pero venimos entonces ahí, usted me muestra un ejemplo de la relación pobreza y medio ambiente. Sí, exactamente. Y cómo si no bailamos la pobreza, por ejemplo, serían muy Claro. fáciles los problemas. Claro, y ahí tú tienes problemas de corto y largo plazo a su vez, porque el reclamo del campesino es muy evidente. Te dice, pero mire, usted me está hablando de la desertificación del planeta, pero si yo no tumbo esos árboles, yo no puedo vivir. Se me muere la familia ahora. No me importa a mí lo que pase dentro de 20 años. Yo tengo que sobrevivir, sacar mis hijos ahora, después veremos. Entonces, hay que entender el corto y el largo plazo. Allí es muy complicado eso. Son procesos lamentables. Yo sigo dudando de todas maneras de que un Estado sea capaz en general de manejar con suficiente sutileza todo eso, respetando todos los intereses, ¿no? Pero Porque ¿será que el fíjate, consumidor sí tiene en cuenta que de alguna manera tiene que dejarle a sus hijos el mismo stock de oportunidades que él tuvo? Porque con esto del medio ambiente es con eso bastante el grave. medio ambiente es delicado. Y ahí hablaríamos de un principio de equidad intergeneracional. Bueno, claro, pero tú como progenitor en ese caso, tu primera responsabilidad es lograr que tu prole sobreviva. Es decir, el primer punto es ese, es decir, sacarlos adelante, como quien dice. Segundo punto es sacarlos adelante en condiciones de que puedan sobrevivir bien o en condiciones de que reciban una dotación de recursos similar a la que tuviste. Pero de hecho, lamentablemente la primera, en estos procesos de deforestación, normalmente la primera situación es, si yo no deforesto este terreno, no tengo para sembrar y para darle de comer a la gente. Aquí en Guatemala, ¿no? O sea, es muy evidente en Guatemala. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, tú dices, sí, las soluciones
industrializar el país. Sí, pero eso no es una cosa que tú haces un chasquido de los dedos. Entonces, claro, esos son los problemas que tiene el desarrollo. Esos avances discontinuos, esos problemas que hacen que haya sectores que a veces quedan muy rezagados, problemas que van atrás. A mí me parece, y eso es un poco lo que yo quería terminar el libro dando esa visión, la imagen de que eso es todo cierto, pero no debe cegarnos al otro hecho. Esos problemas los estamos discutiendo ahora porque en el fondo esos problemas hoy son anomalías en el mundo contemporáneo. Esos problemas eran el estilo de vida normal, que a una persona, que hubiera una hambruna cada tanto, 7, 5, 10 años, eso era normal aún en Frankfurt, y que a una persona se le murieran el 20 o el 40 o el 60% de sus hijos, era perfectamente normal aún en London. Entonces, de eso estamos ahora, de que lo que pasa en el Chad y lo que pasa, bueno, en la República Centroafricana. Ok, ese es un problema que subsiste, pero es importante no descalificar el esfuerzo de lo que hemos hecho, no descalificar este proceso, porque si nosotros empezamos a decir el desarrollo es algo que sí, pero que no, que tiene lados buenos y tiene lados malos, bueno, pues no estamos evaluando bien la situación. La situación es que el desarrollo es muy bueno, esa es nuestra calidad de vida, la que tenemos y la que queremos. Lo que tenemos que ver es cómo resolver los nudos, los cuellos de botella, los problemas que se producen, ok. Pero entendamos que no es echando para atrás que vamos a resolver ese tipo de situaciones, ¿verdad? Creo que con esa frase damos por concluido, porque Perfecto. estoy completamente de acuerdo con esa frase. Me alegro, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por tan inteligentes preguntas. Gusto.